Bien, el día de hoy nos toca ver un tema nuevo en Excel, que es la función del sí. En el Classroom, en lo que es la parte de la clase 5, vamos a tener un archivo para empezar a trabajar. Vamos a descargarlo, así comenzamos. Una vez que tengan el documento descargado, me avisan y así empezamos la clase. Muy bien, perfecto. En el momento que vamos a abrir el archivo, nos encontramos con distintas tablitas dentro de Excel. Voy a cambiar el tamaño para poder ver mejor. Para que ustedes vean mejor. Yo veo mejor. Yo veo bien. Entonces acá tenemos planilla A, planilla B, planilla C, o sea, distintas tablitas. La función del sí se la conoce como una función lógica. Hasta ahora, lo que nosotros veníamos haciendo con las funciones dentro de Excel era lo siguiente. Si nosotros teníamos que hacer un cálculo de un descuento, por ejemplo, ese descuento se lo aplicábamos siempre a todos los productos por igual. Si había que hacer un IVA, lo mismo. Después, si había que sumar, también se sumaba una recaudación general de todos los valores. Pero no siempre puede que ocurra que tengamos que hacer un descuento para todos, un impuesto para todos, o sumar la recaudación de todos los productos, o hacer un conteo general de toda la información de la planilla. En algunas ocasiones necesitamos que, dependiendo de la información que esté cargada en alguna celda, nosotros podamos devolver un valor o una serie de datos. Entonces, la función del sí lo que nos va a permitir es comprobar condiciones. O sea, nosotros haremos una pregunta y Excel me va a devolver una respuesta. Entonces, la función del sí tiene la siguiente estructura. Como es una función, comienza siempre con el signo igual. Dentro vamos a tener lo que se conoce como prueba lógica. Yo lo estoy haciendo con espacios para que se entienda mejor cada una de las partes. Una vez que se plantea la prueba lógica, colocamos punto y coma, que esto dependerá de la configuración de cada computadora. Puede ser coma o punto y coma. En mi computadora es punto y coma. Después de haber planteado la prueba lógica, vamos a tener un valor verdadero. Punto y coma, y luego un valor falso. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a usar el archivo que está en el Classroom, en la clase número 5, que es un archivo de Excel. Vamos a ver un tema nuevo dentro de Excel. Ahora les voy a dar una introducción de lo que es la parte de la teoría y después vamos a realizar la parte práctica. Entonces, esta función del sí tiene tres partes. La primera parte es la prueba lógica, donde nosotros planteamos la condición que tiene que tener en cuenta. Después tenemos el valor verdadero, que es un valor que tanto el valor verdadero como el valor falso, o sea, lo que coloquemos acá adentro, es lo que Excel me va a devolver como un resultado.
cuando nosotros hacemos una suma, por ejemplo, acá tengo un número, acá tengo otro, cuando hacemos una fórmula, una vez que terminamos de armar la fórmula, al apretar Enter, Excel devuelve un resultado. En este caso, está devolviendo el resultado de un cálculo matemático. En esta función, el resultado que nosotros coloquemos en la parte del valor verdadero o en la parte del valor falso es lo que Excel me va a estar devolviendo. ¿Cómo sabe Excel si tiene que devolver la información que se encuentra acá o me tiene que devolver la información que se encuentra acá? Eso va a depender de la prueba lógica, o sea, cómo armemos la condición. La parte más importante es la prueba lógica. Y vamos a ver cómo está compuesta. En la prueba lógica vamos a tener tres partes. La parte número 1 va a ser la celda. La celda es lo que nosotros vamos a estar usando como referencia. Es la información que usamos como referencia. Eso por un lado. Una vez que tenemos la celda, a continuación le indicamos un operador lógico. Vamos a por acá. Lo siguiente es el operador. Los operadores pueden ser los siguientes. Tenemos este operador que es menor que, este operador que es mayor que, también puede ser menor o igual que, menor e igual, mayor e igual, igual a y distinto de. Estos que están acá serían los operadores lógicos. Entonces tenemos primero la celda, después uno de estos operadores lógicos y por último el valor de comparación. Este valor de comparación puede ser un texto, un número o puede ser también otra celda. La prueba lógica está compuesta de estas tres partes. Si al armar la prueba lógica de la función del sí me falta la celda o me falta alguno de estos operadores o me falta mi valor de comparación, ya la función como la esté armando ya estaría mal. Entonces, esta es la parte más importante. Así como es la parte más importante, es la parte que cuesta un poquito más armar. Porque ahora las funciones en Excel tenemos que pensar cómo las vamos a armar. Así que vamos a empezar por lo siguiente. Tenemos acá una planilla, ¿sí? Esto sería más que nada una introducción teórica, pero con la práctica ahora la vamos a entender un poco mejor. Acá tenemos esta planilla con estos datos. Una lista con nombres, una lista de edades y una columna que está vacía llamada observación. Y me dice lo siguiente. En observación deberá mostrar el título joven si la edad no supera los 40 años. De lo contrario dirá adulto. En la mayoría de los enunciados, Excel ya más o menos me está dando una guía de la información que vamos a estar usando. Entonces, tengo lo siguiente. Vamos acá. Me dice, si la edad no supera los 40 años,
dirá joven. Caso contrario, dirá adulto. Teniendo como referencia el enunciado, Excel me está diciendo que si la edad no supera los 40 años, dirá joven. Caso contrario, dirá adulto. Entonces, estas palabras, joven y adulto, es la información que Excel me tiene que devolver como resultado. Como yo sé que esto es lo que Excel me va a estar devolviendo, o sea, como información, estos datos los tengo que colocar en esta sección. Uno va a tener que ir en el valor verdadero y otro va a tener que ir en el valor falso. Entonces, lo más importante es ir separando del enunciado dónde va a ir cada cosa. Entonces, como esto es lo que me va a estar devolviendo, los resultados lo vamos a estar colocando acá en esta sección. Y para seguir un orden, decimos, bueno, lo primero que me devuelve es joven. Entonces, joven lo voy a colocar acá. Lo segundo que me dice que me puede devolver es adulto, así que lo voy a colocar en esta sección, adulto. Entonces ahí ya tengo separada, ya tengo esta parte de la función, se podría decir que estaría prácticamente armada. Ya sabemos qué es lo que tiene que ir en esas partes. Tranquilamente yo podría cambiar el orden y decir, bueno, en vez de que sea joven primero, pongo adulto. Y digo, bueno, adulto va a ir acá y joven va a ir en esta sección. O sea, el orden es indistinto, yo después lo puedo cambiar y si no, quiero preguntar primero, quiero que aparezca esto y después quiero que aparezca lo otro. Pero depende la información que esté en el valor verdadero, es como yo después voy a empezar a plantear la prueba lógica. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a copiarlo acá abajo, voy a poner que primero devuelva joven y después le voy a decir que devuelva adulto. Voy a elegir este orden de datos. Ahora vamos a armar la prueba lógica. En la prueba lógica habíamos dicho que son 3 partes: celda, operador y valor de comparación. Según mi planilla, esta planilla no tengo muchos datos, tengo solamente esta información. Es la única que puedo utilizar para resolver y para armar la función. Tengo nombre y tengo edad. El nombre es una información relevante, o sea, es importante para poder saber si es joven o adulto. El nombre no importa. O sea, yo con ver el nombre no voy a saber si esta persona es joven o si esta persona es adulta. ¿Qué información es la que sí me va a servir a mí para determinar si es joven o adulto? La información que se encuentra acá, en la celda de la edad. Entonces yo voy a tomar como referencia estas celdas que se encuentran acá. Entonces ya tengo la primera parte. La primera parte tengo la celda de la edad. Yo acá lo voy a estar escribiendo para que se interprete mejor. Después cuando lo vemos en Excel, ahí lo traducimos. Entonces ya tengo la primera parte, que es la celda. La información que vamos a usar como referencia para resolverlo. E incluso en el enunciado también me aparecía esa palabra. Me decía edad. No supera. Si no supera, significa que no va a ser mayor. Significa que va a ser menor. Por lo tanto, el operador lógico que voy a estar utilizando va a ser este que se encuentra acá, menor que. Ya tengo la celda, ya tengo el operador lógico. ¿Qué me falta? El valor de comparación. La edad, ¿con qué dato voy a compararlo para saber si es joven o adulto? La única información que tengo son los 40 años. Entonces, 40 es mi valor de comparación. Por lo tanto, si la edad de la persona es menor a 40, Excel me tiene que devolver como resultado joven.
Caso contrario, ¿qué pasa si esta persona en vez de tener 25 tiene 53? 53 no es menor a 40, es mayor. Entonces, ¿qué pasa si es mayor? Caso contrario, que no se cumpla esta condición, caso contrario, me tiene que devolver Excel la información que esté en el valor falso. Así es como funciona esta estructura. Excel va a ir acá primero y se va a fijar en la prueba lógica, en cómo está planteada la condición. Si esta condición se cumple, Excel va a devolver joven. Si esta condición no se cumple, Excel me va a devolver lo que sea que esté acá en el valor falso, que sería adulto. Vamos a armarlo acá en Excel. Así que voy a hacer un clic en la celda C4 y para empezar a armar la función voy a utilizar el asistente de funciones que tiene Excel. En la parte superior, esta es la barra de fórmulas, hay un icono con una F y una X, chiquitito. En el momento que hacemos un clic, Excel me va a abrir un cuadro de diálogo donde me dice, bueno, inserta la función que necesitas. Acá aparece la palabra sí. En caso que no les aparezca acá, dentro de la lista de funciones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá me dice, escriba una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo función sí y pongo ir, automáticamente me aparece la función, ¿sí? Esto es en caso que a ustedes no les salga esta listita. O sea, que no les aparezca acá arriba. Si no les aparece, ahí sí. Acá escriben función del sí. Si no, lo marcan y ponen aceptar. Y ahí les va a aparecer este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo es mucho más sencillo de armarlo porque, primero, Excel lo tiene ya preparadito. Y está en 3 partes. Prueba lógica, valor verdadero y valor falso. Y nosotros mirando la estructura, nosotros ya sabemos qué es lo que va a ir en valor verdadero, valor falso, y también ya tenemos armada la prueba lógica. Entonces vamos a armarlo. Acá yo sé que me tiene que devolver joven y acá yo sé que voy a poner adulto. Como se trata de texto que estamos escribiendo, entre comillas ponemos joven y abajo, entre comillas, ponemos adulto. No importa si lo escribimos en mayúscula o minúscula, es indistinto. Pero ya lo tenemos, le indicamos en qué parte de la función tiene que ir este dato. Y acá en la prueba lógica, yo necesito colocar lo siguiente. ¿Qué pasa? La palabra edad no la puedo escribir acá, porque yo necesito una celda que haga referencia a ese dato. Entonces la edad, la primera edad, la tengo en la celda B4. Y le dijimos, si B4 es menor que 40. Para poder colocar el símbolo menor o el símbolo mayor, tenemos la teclita a la izquierda de la Z. En el momento que la apretamos una vez, ahí les va a indicar el símbolo menor, y si mantenemos Shift presionado y hacemos un clic, ahí les va a indicar el símbolo mayor. Entonces ahí tenemos, si la edad es menor a 40, va a devolver joven. Caso contrario, va a devolver adulto. En el momento que aprieto Enter, Excel me devuelve el resultado y me dice joven. ¿Por qué me dice joven? Según como lo habíamos armado, dijimos, si la edad es menor a 40, va a devolver joven. ¿Sí? Así es como lo planteamos. Esta condición se está cumpliendo, porque 15 es menor a 40.
Mientras ese valor sea menor a 40, nos va a devolver lo que nosotros hayamos colocado en el valor verdadero. ¿Qué pasa si en vez de un 15 hay otro número? Vamos a cambiarlo, vamos a ponerle 53, 55. Automáticamente Excel cambió el resultado. Ya no es más joven, ahora pasó a adulto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este número? ¿Qué pasa con el 55? 55, ¿es menor a 40? No. ¿Qué es lo que está pasando con esta condición? La condición no se está cumpliendo, entonces Excel va a devolver lo que colocamos en el valor falso, que en este caso es adulto. Entonces por eso se le conoce como una función lógica, porque nosotros estamos planteando una pregunta. Le estamos diciendo a Excel, fíjate en la información que está en esta celda y compárala con este dato. Dependiendo, una vez que se obtiene un resultado, me va a devolver uno de estos dos valores. ¿Se puede hacer autollenado? Se puede hacer autollenado tranquilamente. Una vez que yo tengo el primero, puedo arrastrarlo y Excel va verificando la edad de cada uno de ellos y me va a devolver el resultado correspondiente. Voy a volver a ponerle 15 como estaba antes y ahí vemos cómo devuelve la palabra joven. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ahora la voy a volver a armar nuevamente la función para que lo podamos hacer despacito. El autollenado, una vez que hacemos un clic acá, se paran en el cuadradito chiquitito que aparece en el rincón y arrastran hacia abajo. Pero sí o sí tenemos que posicionarnos acá. Voy a dejar en pantalla un segundito los valores para que lo puedan ver bien. Recuerden que se posicionan en la celda y acá hacen un clic en el botoncito, en el asistente de fórmulas, el asistente de funciones, perdón. Eligen la función del sí y cargan la información correspondiente. Lo más importante, los textos siempre, o sea, los textos que escribimos nosotros siempre van entre comillas. Si yo quiero mostrar un número, fíjense que los números no van entre comillas. Una vez que tenemos resuelto la tablita de la planilla A, pasamos a la otra planilla pequeñita. Cada una de estas tablas va a tener un enunciado diferente. Y son poquitos datos. Acá en la planilla B tenemos producto, las ventas y una columna llamada observación. Me dice lo siguiente. Vamos a ir acá. Esto lo voy a borrar. En observación, o sea, acá, deberá mostrar buena venta si las ventas del 2012 superan las 2.000 unidades. De lo contrario dirá mala venta. Acá nuevamente, como en el caso anterior, me resalta entre comillas qué información me tiene que devolver Excel. ¿Me tiene que devolver buena venta o me tiene que devolver mala venta? Por lo tanto, voy a ir acá con el asistente para la función y ya voy a cargar los datos. Lo primero que me dice es buena venta, así que voy a colocar buena venta primero. Y lo otro es mala venta.
Ahí está, ya tengo preparados los datos. Una vez que ya puse buena venta, mala venta, ahora, como coloqué buena venta primero, ¿cómo sé si es una buena venta o cómo sé si es una mala venta? ¿Dónde me voy a fijar? En el nombre del producto, como nos pasaba con los nombres de las personas, en el nombre del producto yo no sé si hubo una buena venta o no. Por lo tanto, lo que es el producto no me sirve para poder buscar esta información. El único dato que me queda por descarte es la información que aparece en la columna de ventas. Entonces me dice, si las ventas, estas ventas, superan las 2000 unidades. Entonces acá me está hablando, hay un valor que estoy usando como referencia que es 2000. Entonces ya tengo el valor de comparación, que sería 2000. Ya sé dónde voy a sacar la información, o sea, ya tengo la celda. Así que voy a empezar. Si esta información que se encuentra acá me dice supera. Nosotros ya habíamos visto que para usar menor era el piquito que iba en esta dirección. Para determinar los que sean mayores, el piquito va a ir en una dirección diferente. Entonces, si las ventas del 2012 son mayores a 2000. Así como está, le ponemos a aceptar. Y hacemos autollenado. Entonces, acá me dice buena venta. ¿Por qué? Porque este número es mayor a 2000. Vamos a verlo acá. Entonces me dice, ¿el valor de la venta es mayor a 2000? Sí, es mayor. La condición, o sea, la prueba lógica que nosotros armamos, se está cumpliendo. Y como se cumple, me devuelve la información que se encuentra en el valor verdadero. ¿Qué ocurre acá? Que dice 1500. ¿1500 es mayor a 2000? No. La prueba lógica, o sea, la condición que planteamos, no se está cumpliendo. Porque 1500 no es mayor a 2000. Entonces, me va a devolver la información que se encuentre en el valor falso. Así es como Excel verifica la información y devuelve un valor o devuelve otro. Y si yo hago cualquier actualización, cualquier cambio dentro de los valores, siempre Excel se va a estar actualizando. Y me va a decir, bueno, según la información que está acá, es mala venta. Según el número que está acá, es buena venta. Lo voy a dejar un segundito en la pantalla para que lo vean bien. Fíjense que son tres partes: celda, operador lógico y el valor de comparación. Si en algún momento nos falta alguno de estos tres o colocamos un valor de más, ahí Excel nos va a devolver un error. Vamos con la planilla C. Acá me dice, en la columna de comentario colocaremos nacional si el origen es, y nos muestra las iniciales, AR, ARG, de lo contrario dirá importado. Igual que nos pasaba antes, tenemos únicamente dos columnas con datos. Viendo el producto no sabemos muy bien el origen. Así que nosotros vamos a tener que fijarnos en la columna de origen para esto. Antes de continuar, acá me salió un cartelito. Acá está. Me dice que la llamada terminará dentro de unos 10 minutos. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Vamos al Classroom y acá en la ficha del tablón les va a aparecer el enlace para la segunda hora de la clase. Hacemos un clic acá
y vamos a entrar en este Meet, porque este que está acá se va a cerrar en cualquier momento. Así que antes de continuar nos mudamos al otro enlace. Very good, muy bien. Miriam, nos vamos al Classroom y en la página de Classroom donde está el tablón accedemos al enlace para la segunda hora de la clase. Esto hay que hacerlo porque lo que es el Google Meet actualizó los servicios y solamente permite que se utilice una hora gratis. Si queremos seguir utilizándolo, hay que pagar. Entonces, no. Generé otro segundo enlace para la otra parte de la clase. Así que te espero en el otro Meet para que podamos continuar con la clase. Vas al tablón o sea, entra en el Classroom y en vez de ir al trabajo de clase, vamos a la fichita que dice tablón. Una vez que estás en el tablón, más abajo dice enlace para la segunda hora de clase. Y entramos en este Meet. Muy bien, very good. Muy bien, perfecto. Ahora sí. Entonces, tenemos en la planilla C la columna de origen. Y de acá es donde vamos a extraer la información para saber si es nacional o importado. Excel nuevamente nos señaló entre comillas la información que Excel tiene que devolver. Entonces, voy a hacer un clic acá donde quiero mi resultado. Sabemos que en el valor verdadero vamos a poner nacional y en el valor falso importado. Ya empiezo a separar la información donde tiene que ir cada una de ellas. Ahora vamos a armar la prueba lógica. En el caso de los números, vimos que podíamos usar menor que y mayor que. Pero acá, la información que yo tengo en la columna de origen no son números. O sea, no tengo ni cantidades ni precios para poder hacer una comparación. En la columna de origen tengo textos. Tengo USA, tengo ARG. Por lo tanto, la información de estas celdas, cuando usamos texto, siempre vamos a estar usando el operador igual a. Entonces marco la celda del origen y le pregunto si es igual. ¿Igual a qué? ¿Qué es lo que estoy buscando en estas celdas? Para que me devuelva nacional, tiene que ser igual a las siglas ARG. Como es un texto que vamos a estar escribiendo, ¿sí? En los anteriores era un número la comparación, pero acá lo estamos comparando con un texto. Entonces, sí o sí, tenemos que colocarle las comillas. Una vez que ya lo tenemos armado, presionamos a aceptar. Y cada vez que detecte en esta celda que están las iniciales ARG,
me va a devolver nacional. Caso contrario, me va a devolver importado. Después, en la planilla D, tenemos lo siguiente. Me dice, si la calificación es igual o superior a 7, el alumno está aprobado. Si es inferior, desaprobado. Por lo tanto, nos vamos a la celda donde queremos el resultado y hacemos un clic en el asistente de funciones. Acá, otra vez, me señala y me dice, bueno, esta es la información que queremos devolver, aprobado o desaprobado. Entonces, voy a colocar primero aprobado y después desaprobado. De esa manera ya tengo separado dónde tiene que ir cada una de las partecitas. A continuación, me dice que si la calificación es igual o superior a 7. Según el orden, porque ese es un detalle, acá según como me lo plantea, me dice que igual o superior. Pero cuando nosotros estemos colocando el operador en la planilla, el orden es el siguiente. Colocamos primero el piquito del mayor y a continuación colocamos el igual. O sea, esto no va al revés. Siempre el igual va después. Entonces vamos a preguntar que si la calificación es mayor, igual, y colocamos el 7. Es importante no olvidarnos del igual por el siguiente motivo. Si nosotros no lo colocamos, va a tener en cuenta todas las notas que sean superiores a 7. 7,50, 8, 9, 10, o sea, todos los valores superiores. Entonces le tenemos que decir que si alguien se sacó un 7, que igualmente va a estar aprobado. Entonces, por ese motivo, sí o sí colocamos el igual. De esa manera, incluimos ese valor. Ponemos aceptar y me devuelve aprobado. Hacemos autollenado y verificamos que acá, en el 7, me devuelve también aprobado. Después, una vez que finalizan, no cierren este archivo porque vamos a pasar después a la hojita número 2. Bien, aquí me voy a ir a la segunda hojita, que es la de bueno, ahí tendría que ser función del sí. Función sí con fórmulas. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que me pide es calcular la comisión del 12%. ¿Qué quiere decir? Que de estos valores tengo que calcular el 12% y vamos a hacer lo siguiente. Como es una fórmula, tenemos que usar el signo igual. Acá no hace falta el asistente de funciones porque en este caso no tengo ninguna condición. Ese es un detalle a tener en cuenta. El hecho de que ahora estemos aprendiendo una función nueva no significa que siempre, sí o sí, en cada columna tenemos que usarla obligatoriamente. La función del sí la vamos a usar cada vez que haya una condición. ¿Qué quiere decir acá? Acá me dice calcular la comisión del 12%. No hay ninguna condición, o sea, para todos va a ser el 12%. Ahora, si de repente me dice, para los montos superiores a 1000, calcular un 12%, caso contrario, calcular otro porcentaje distinto. Entonces, en ese caso, ahí sí tendríamos una condición planteada. Acá, para todos es 12%, así que hago un clic en la celda del monto de venta y ahora lo multiplico y voy a hacer un clic en el 12%, así sencillito. Acá yo voy a necesitar hacer autollenado. Entonces, en Excel había que tener en cuenta el siguiente detalle. Cuando nosotros seleccionamos una celda
que está fuera de la tabla principal, o sea, esta sería la tabla principal, donde tengo todos mis datos. Y esta celda que se encuentra acá está solita y aparece una única vez ese valor. Para poder hacer el autollenado y que no ocurra ningún error, lo que hacemos es bloquear la celda. Apretamos la tecla F4 para que aparezcan estos símbolos pesos, un símbolo peso antes de la letra y un símbolo peso antes de la fila. Si la tecla de función F4, que las teclas de función van a estar acá por arriba, donde está la tecla escape, acá en la parte superior están las teclas de función, F1, F2, F3, F4, hasta F12. Si la tecla de función no está colocando correctamente los signos, los colocamos manualmente. Entonces yo me posiciono antes de la C, coloco un simbolito peso, y me posiciono antes de la fila 3 y coloco el simbolito peso. ¿Qué pasa si yo no lo coloco? Supongamos que lo dejo tal cual como está y hago el autollenado. Me va a devolver los números me los va a devolver, pero son números enormes. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos autollenado en Excel, lo que estamos haciendo es copiar la fórmula. Entonces yo estoy diciendo B4 por C3. Esta celda B4 hace referencia a este valor que está acá. Y la celda C3 hace referencia a este porcentaje que está acá. Al hacer autollenado, antes era en la celda de arriba era B4 y ahora pasó a B5. O sea que cambió lo que sería la fila. ¿Qué ocurre con el porcentaje que antes era C3? Al haber hecho autollenado hacia abajo, también ya no es más C3. Bajó la ubicación y ahora es C4. Y así con cada una. O sea, esto lo hace automáticamente Excel. Excel va bajando. Y dice, bueno, empezamos con B4, C3, B5, C4, B6, B7, B8. Si antes era C3, C4, C5, C6 y C7. O sea, va cambiando automáticamente. En el caso de los montos, yo necesito que los valores, o sea, necesito que esta celda cambie y se actualice. ¿Por qué? Porque cada uno de estos montos es diferente. En cada una de estas celdas el valor es distinto. Acá, para el 12%, no tengo 12% repetido un montón de veces. Lo tengo una sola vez en un único lugar, en esta celda. Entonces, al colocar el signo, al colocar los simbolitos acá adelante y hacer autollenado, no solamente los números tienen un poco más de lógica, sino que además, acá me dice C3. C3, C3, C3 y C3. Lo que acabamos de hacer es bloquear la celda. Esto es algo que se vio en el módulo 1, pero no sé si, creo que no habían hecho ustedes el módulo 1, me parece. Entonces, bueno, como para que lo tengan en cuenta y el motivo por el cual aparece este signo. Tenemos que colocar el simbolito. Esto siempre lo vamos a necesitar cuando hagamos autollenado. Y tengamos que bloquear la celda. La mayoría de las veces lo que vamos a bloquear son celdas que están fuera de mi tabla principal. Está bien, todo esto es la tabla, pero los datos y las funciones las tengo en esta sección de acá abajo. Entonces, esto es un dato auxiliar. Ahora sí, una vez que calculamos la columna de comisión, recién ahora pasaríamos a la columna de objetivo. Me dice que si la comisión es de 150 o excede este monto, en la columna de objetivo deberá figurar alcanzado. De lo contrario dirá,
no alcanzado. A diferencia de la hojita anterior, en vez de mostrarme los resultados que tiene que devolver Excel entre comillas, acá me los está resaltando como en negrita. Entonces me voy a ir acá a la celda donde quiero que aparezca mi resultado, me voy al asistente y lo que voy a tener en cuenta es el valor obtenido en la comisión. Si este valor, ¿cómo era que me decía? Si es 150 o excede. Por lo tanto, si es mayor igual a 150. Si es mayor o igual a 150, me tiene que devolver alcanzado. Recuerden que los textos que escribimos nosotros tienen que ir entre comillas. Acá está. Entonces, si la comisión es mayor o igual a 150, me tiene que devolver alcanzado. Caso contrario, no alcanzado. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Cómo va todo? El formato monetario sería si yo quiero... Acá, el formato monetario es esto, que aparezca el símbolo correspondiente. Se seleccionan, acá ya está el formato aplicado, pero si no, se seleccionan y del grupo número tenemos una lista desplegable donde podemos indicarle, en este caso, formato moneda. O también, desde acá tenemos una lista donde están todos los formatos. Depende del tipo de planilla. Si es una planilla que estamos armando para alguna empresa del exterior, depende la moneda con la que trabajen. Por ejemplo, si son euros, si son pounds, yenes. E incluso si de repente no tengo el símbolo peso, me voy a más formatos de contabilidad y se abre, y acá tenemos una lista un poco más amplia. E incluso ya están, bueno, acá están los rublos y también las criptodivisas, como en este caso el Bitcoin. Y acá tenemos español Argentina. Desde el cálculo de la comisión. Ok. Entonces, acá lo que hay que hacer es lo siguiente. Yo tengo que calcular la comisión. Siempre que estemos trabajando con porcentajes, vamos a tener que hacer una multiplicación. Ese es el cálculo básico para los porcentajes. Entonces, el único valor que tengo yo para calcular ese porcentaje sería el monto. Ponemos el asterisco para multiplicarlo y selecciono la celda del 12%. ¿Por qué no escribo 12% directamente en vez de seleccionarlo? Porque la ventaja que tiene Excel es que al nosotros tomar celdas como referencia, lo que estamos haciendo es calculando la información que está acá por la información que se encuentra acá. Entonces, si yo selecciono las celdas, significa que si el día de mañana el monto o el porcentaje de comisión cambia de valor, automáticamente ese cambio
se va a ver reflejado acá. ¿Qué quiere decir? Si yo acá en vez de 12% cambio la comisión y digo, bueno, va a ser ahora el 15%, ahora este número se está calculando por el 15%. Lo mismo si en vez de cambiar la comisión, cambio o tenemos otro valor de monto de venta, por ejemplo 2.700, automáticamente se ve reflejado el cambio acá. Entonces, por ese motivo, si nosotros tenemos el porcentaje en una celda, lo seleccionamos. Ahora bien, yo voy a hacer autollenado. ¿Por qué? Porque yo sé que el monto de venta, o sea, tengo que, para calcular la comisión, tengo que hacer siempre la misma formulita. Monto de venta por 12%. Entonces, en vez de ir uno por uno y decir monto de venta por 12%, monto de venta por 12%, fíjense que estoy repitiendo siempre la misma fórmula y siempre va a ser por el mismo resultado. Entonces, por ese motivo es que se usa el autollenado, para que Excel me copie esa fórmula en todas las celdas. Cuando nosotros hacemos el autollenado, hasta ahora no teníamos ningún problema. ¿Por qué? Porque siempre trabajamos con celdas donde los valores, o sea, donde iba a haber valores en cada una de las celdas, ¿sí? Acá tengo toda esta información. Acá el 12%, como les había comentado, lo tengo una sola vez. No lo tengo en ningún otro lado. Entonces, cuando nosotros hacemos el autollenado, Excel hace lo siguiente. Vamos por partes. Primero, me voy a fijar acá en esta celda B4, que tengo el monto de venta. Cuando hago el autollenado, Excel copia esa fórmula y actualiza las celdas en las que se encuentra. Si yo la formulita la hice en la fila 4, entonces al hacer el autollenado, bajamos y ahora estamos en la celda B5. Si me voy al siguiente, baja, ahora estoy en la celda 6. Acá también, el 7. Esta actualización la hace Excel automáticamente. Y acá estamos en B8. Esto con el monto de venta. ¿Qué pasa con la comisión? La comisión también se va a ver afectada en la celda. En un principio la información lo tengo en C3. Al hacer autollenado, paso a C4, C5, C6 y C7. O sea, la celda fue bajando. Lo mismo que hacía esta celda, lo está haciendo esta otra. En el caso de los montos de venta está bien que haga eso, porque cada uno de estos vendedores tiene montos totalmente diferentes. Entonces yo no puedo decirle que siempre tome como referencia el monto de venta correspondiente a López. No, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Mansilla y Rivarola tienen un monto un poquito más alto. Estos dos vendedores tienen importes inferiores. Entonces, cada uno de estos datos es distinto. Entonces yo necesito evaluarlos a cada uno de ellos. Por ese motivo está bien que esta celda se mueva. Que si empieza en B4, después pase a B5, B6, B7 y B8. Está perfecto. Toma la información de cada uno de ellos. ¿Qué ocurre con el 12%? El 12% lo tengo acá nada más. Está en la celda C3. Entonces, ¿qué ocurre cuando hago autollenado? Excel se movió a C4. ¿Qué tengo en C4? En C4 tengo este número. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Excel? Está agarrando este valor y lo está multiplicando por este número. Y por ese motivo me devuelve este valor muy grande. Sigue el autollenado. ¿Qué tengo en C5? En C5 tengo este otro valor. Entonces está agarrando este dato y lo multiplica por este otro. Entonces este cálculo que se está realizando está mal. ¿Por qué? Porque mi porcentaje, ¿en qué celda está?
Mi porcentaje está en la celda C3. Está ahí únicamente y yo no quiero que se actualicen las celdas. Quiero que siempre tome como referencia la celda C3 y no quiero que se mueva de ahí para nada. La única forma de conseguir que esta celda quede fija y no se actualice a la hora de ser autollenado es bloqueándola. ¿Cómo se bloquea? Depende del teclado. Yo, por ejemplo, no estoy trabajando desde una notebook, entonces presiono la tecla F4, o sea, hago un clic acá, ya sea al inicio o al final de la celda C3, y toco la tecla F4 y ya automáticamente me aparece. Si de repente yo aprieto F4 y no pasa nada, tengo que ir y manualmente colocar los simbolitos. Un simbolito antes de la letra, hacemos un clic acá, y un simbolito antes de la fila. Aprieto Enter y ahora sí. Cuando haga autollenado, acá empieza en C3. C3, C3, C3 y C3. Acabamos de bloquear esta celda para que no se desplace. Una vez que ya tenemos resuelta la columna de comisión, acá en el objetivo, con la función del si, pues tenemos una condición, preguntamos si la comisión es mayor o igual a 150, entonces me tiene que devolver, entre comillas, alcanzado. Caso contrario, no alcanzado. Ponemos aceptar y autollenado. Fíjense que acá no bloqueo nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar cada uno de estos datos que se encuentran en esta celda. Estos valores todos son distintos, son diferentes. Entonces, no tengo que bloquearlos, porque quiero que vaya uno por uno fijándose los datos que están escritos. Bien, acá. Hasta la planillita anterior que habíamos visto es más o menos lo mismo con respecto a la estructura de la función del sí que ya habíamos visto. O sea, no había nada nuevo en este ejercicio. Pero ahora, en esta planilla me dice lo siguiente. Calcular el 10% de descuento sobre la cuota 1 si la columna pagado es afirmativa. De lo contrario, el descuento será de 0. Entonces, acá me dice algo totalmente distinto. Ya no me pide que devuelva un texto u otro. Me dice que tengo que hacer un cálculo de un porcentaje. Entonces, vamos acá. Y vamos por partes. ¿Cómo sé que le va a corresponder un 10% de descuento? O sea, ¿qué información tengo que tener en cuenta? Acá me dice calcular el 10% de descuento si la columna de pagado es afirmativa. Entonces acá en esta columna me indica si esta persona me pagó o no. ¿Cómo sé que me pagó? Me aparece la palabra sí. Caso contrario, bueno, obviamente me va a decir que no. Entonces voy a comparar la información que sale en esta celda. Voy a preguntar si en esta celda, recordemos que cuando trabajamos con texto siempre usamos el signo igual. Entonces, si esta celda es igual a la palabra sí. ¿Por qué tengo que colocar sí? Si por ejemplo acá me dice si la columna de pagado es afirmativa. Yo no puedo poner afirmativa ni ninguna otra palabra porque acá lo único que tengo como texto es sí o es no. Si yo coloco acá, por ejemplo, afirmativa, no va a funcionar nunca
porque acá simplemente tengo estas dos palabras. Tengo estas dos opciones, sí o no, nada más. Entonces pregunto si en esta celda está escrita la palabra sí. En caso que esté escrita la palabra sí, ¿qué es lo que va a ocurrir? A la cuota le tenemos que hacer el cálculo del 10%. Entonces, a esta cuota, como es un porcentaje y me pide calcularlo, lo multiplico. A diferencia del ejercicio de la planillita anterior, que teníamos el porcentaje solo, acá el porcentaje lo tengo junto con un texto. Entonces, no lo voy a poder utilizar como referencia. Tengo que escribir manualmente el porcentaje. Solo por esta vez, porque para poder usarlo, el 10% tiene que estar solo, o sea, aparte en una celda. Entonces acá ponemos por 10%. Valor falso, caso contrario. ¿Qué pasa si no me pagaron? Si no me pagaron, no le voy a hacer ningún tipo de descuento. Entonces, como no me pagaron, caso contrario, les voy a colocar 0. En el momento que hagan autollenado, les va a aparecer estos guioncitos, los cuales indican que estos guiones representarían el 0. Entonces, si me pagó, me hace el cálculo del 10%. Si no me pagó, no me hace ningún tipo de cálculo. Voy a dejar un segundito acá en la pantalla. No se olviden del igual. Esta palabrita sí es un texto que estamos comparando, así que hay que colocarle las comillas. Entonces acá me dice, en la planilla L, voy a averiguar primero la observación y me dice, si la cantidad fabricada de estos productos, o sea, la cantidad fabricada la tenemos acá, excede las 100 unidades, en la columna de observación deberá decir en excedente. De lo contrario dirá cantidad normal. Nuevamente regresan los textos y me dicen, bueno, esta es la información que va a ir en el valor verdadero y en el valor falso. Y aquí. Prueba lógica. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Habíamos dicho que vamos a averiguar la cantidad de fabricación. Si la cantidad fabricada excede, o sea, es mayor a 100, recuerden que la palabra unidades no lo colocamos, simplemente el valor. Si la cantidad fabricada es mayor a 100, me tiene que devolver en excedente. Caso contrario, cantidad normal. Y le ponemos aceptar. Este es sencillito como los anteriores. Si la cantidad fabricada es mayor a 100, en excedente. Caso contrario, cantidad normal. Hasta acá no hay nada nuevo. Ahora, en precio por excedente me dice, si el producto está excedido en su fabricación, al precio de venta le restaremos el 25% de su valor. Entonces, todo va a depender de la información que tengamos acá. ¿Cómo sé si el producto está en excedente? ¿Dónde me puedo fijar? Yo tengo dos opciones para fijarnos. Me puedo fijar en la información que aparece acá en la columna de observación o en la cantidad fabricada. La única diferencia es que acá, por ejemplo, estaría buscando la palabra en excedente. Por el contrario, acá estaría buscando los valores que exceden las 100 unidades. O sea, yo puedo usar una columna o la otra. Voy a volver a usar la celda de cantidad fabricada y pregunto si es mayor a 100. Pero esta vez yo necesito que me haga un cálculo.
y me dice que se va a restar el 25% de su valor, o sea, del precio del producto. Entonces, acá tenemos un pequeño detalle, porque no es como en los ejercicios anteriores que me decía calcular tanto por ciento. Acá me dice restaremos, o sea, me dice ya directamente que tengo que hacer una resta. En los porcentajes, cuando había que hacer una resta, la hacíamos de la siguiente manera. Una vez que tengo la celda marcada, coloco el símbolo menos, el signo. Así como está, voy a volver a seleccionar el precio de la venta y luego lo multiplico por, y tengo que escribir 25%. ¿Por qué lo escribimos? Porque no tengo en ningún lado escrito el 25% solo. Entonces no me queda de otra que escribirlo en la fórmula. ¿Qué precio va a tener por excedente? ¿Qué precio voy a tener por cantidad normal? Ninguno. O sea, no se excede, así que no va a variar el precio. El precio va a seguir siendo el mismo. Entonces directamente hago un clic en la celda precio de venta para que me devuelva este número. Una vez que lo tengo, pongo aceptar y hago el autollenado. Entonces acá me dice que el precio, la cantidad fabricada es mayor a 100, entonces está en excedente, por lo tanto el precio no va a ser más de 35, va a ser menos, 26,25. En cambio acá, que es la cantidad normal, el importe se mantiene exactamente igual. En el caso de los porcentajes, cuando me pide sí o sí una resta, ya sea una resta o una suma, tenemos que hacerlo de esta forma. La celda, el operador matemático, suma o resta, y luego volvemos a repetir la celda del valor y lo multiplicamos por el porcentaje correspondiente. Esta es una de las fórmulas que usamos para hacer recargas en porcentajes. ¿Por qué se hace esta resta adentro? Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, voy a hacerle el cálculo acá. Supongamos que yo tengo un producto cuyo precio base es de 100 pesos. Vamos a ponerle que son 100 pesos. Y justo había una oferta y me van a hacer un descuento de un porcentaje. Un descuento del 5%, por ejemplo. Y después voy a tener el total con descuento. Entonces, nosotros vimos recién que podemos multiplicarlo. Los valores lo multiplicamos por los porcentajes. Entonces, acá, cuando me pide hacer un cálculo sobre un importe, o sea, calcular el porcentaje de un importe, hacemos una simple multiplicación. Y después, al final, en el total con descuento, se hace el precio menos el descuento obtenido. Entonces, el producto que antes me salía 100 pesos, con un descuento del 5%, me va a salir 95. En esta tabla, yo no tengo por separado cuánto es este 25% que me van a estar descontando. Por ejemplo, acá me dice que, como es 5%, me van a estar descontando 5 pesos. Directamente, en este enunciado, lo que me pedía es el total con el descuento incluido, o sea, hacer todo esto en una sola fórmula. Entonces, seleccionamos el importe menos el importe por este porcentaje. Y fíjense que acá el porcentaje es 5%. Ahora sí. Entonces es el precio menos el precio repetido nuevamente
multiplicado el porcentaje. Y ahí me devuelve exactamente el mismo resultado. En vez de tener por separado, tenemos todo en uno solo. Lo que hace Excel es lo siguiente. Por una cuestión de orden para hacer los cálculos, Excel primero realiza el cálculo de esta multiplicación. Y después del resultado obtenido acá, hace el cálculo siguiente, que me dice G20 menos el resultado obtenido acá. Excel en un inicio hace este cálculo y devuelve como resultado 5. Baja este valor y me dice, bueno, este importe que es 100, lo resto menos lo obtenido acá en la multiplicación, que es 5. Y por ese motivo me devuelve directamente 95. Yo si quisiera podría colocarle paréntesis acá para que quede un poco más prolijo, pero me va a devolver siempre el mismo resultado. ¿Qué pasa si en vez de un descuento era un impuesto? Me estaban cobrando un IVA. En el caso de el IVA, vamos a ponerle acá, total con el IVA, sería una suma. Entonces, en vez de salir 100 pesos, me va a salir más caro. Y para poder hacer el incremento, es una suma. Reemplazamos el símbolo, el menor, por, en vez de menos, sería más. Entonces, esas son las dos formulitas para trabajar con lo que serían descuentos e incrementos dentro de Excel. Bien. Bueno, después esto, la M y la N lo voy a estar resolviendo en la próxima clase, pero si se animan, lo pueden hacer para practicar.